Bueno, el ejercicio 4 nos dice una parábola cuyo vértice es 4,1 y su foco está en el punto 4,3. Nos pide su ecuación ordinaria, su foco, la ecuación de su directriz y las características de su lado recto. Vamos a poner todos los elementos en la gráfica y vamos a comenzar por los que nos dan. Nos dan el vértice en el punto 4,1, lo ubicamos en el plano. Y nos dicen que el foco tiene coordenadas 4,3, también lo ubicamos en el plano. Entonces, orientándonos con esos dos puntos y el diagrama de todos los elementos de la parábola, vamos a dibujar una parábola en la que el vértice esté por debajo del foco. Entonces aquí el vértice está a la izquierda del foco, tendríamos que girar esta parábola de tal manera que el vértice quede debajo del foco, de la misma manera que lo tenemos aquí. Entonces en esta ocasión vamos a tener una parábola que abre hacia arriba. Lo primero que podemos determinar aquí en la parábola sería qué separación hay entre el vértice y el foco. A esa separación se le llama distancia focal, se representa con la letra P. Entonces P sería la separación entre el vértice y el foco, es de 2 unidades, 1, 2. Esa misma separación que hay entre el vértice y el foco, si observamos el diagrama, es la misma separación que hay entre el vértice y esta recta, a la que le llamamos directriz. Entonces vamos a dibujar esta recta. Si el foco está a 2 unidades del vértice, 2 unidades abajo del vértice debe pasar la directriz, y entonces nos quedaría esta recta. Esta sería la directriz de la parábola. Para escribir su ecuación nos fijamos, esta recta que acabo de dibujar, ¿a cuál de los ejes cruza? Está cruzando aquí al eje de las y. Entonces su ecuación es y igual a el valor por donde cruza, en este caso es el -1. Entonces aquí donde nos piden la directriz vamos a escribir su ecuación, y es igual a -1. La podemos presentar también escrita de manera general, la vamos a igualar a 0. Para igualarla a 0, el 1 que a la derecha el igual está restando, lo pasaríamos a la izquierda del igual sumando. Entonces nos quedaría y más 1. Estas dos ecuaciones son equivalentes. Las dos representan a esta directriz. Cualquiera de las dos que se presente es correcto. Bien, ya tenemos la directriz, tenemos el vértice, tenemos el foco, conocemos el valor de P. Lo que nos faltaría saber es dónde está el lado recto para poder trazar la parábola. Entonces vamos a ver, observando el diagrama, pues vemos que el lado recto pasa por encima del foco. Lo que tenemos que averiguar es cuánto mide. Para calcular la medida del lado recto se multiplica 4 por el valor de P. Como en este caso P vale 2, la medida del lado recto sería 4 por 2. Eso nos da 8. Entonces el lado recto mide 8 unidades. Lo vamos a dibujar como en el diagrama, va a quedar horizontal. Para que mida 8 vamos a trazar un segmento de 4 unidades a la izquierda y un segmento de 4 unidades a la derecha. Así en total ya mide 8. Aquí en la tablita vamos a presentar también las coordenadas de los extremos del lado recto. Este extremo tiene coordenadas 0 en X, 3 en Y. Entonces uno de los extremos es 0,3 y el otro extremo sería... Este otro punto tiene coordenadas 8 en X, 3 en Y. Estos serían los extremos del lado recto y en total mide 8 unidades. Eso es lo que vamos a presentar en la actividad. Aquí en el plano ya estamos observando las coordenadas del foco. También es un dato que nos da el problema. Entonces aquí donde nos los piden simplemente lo escribimos. Y en la gráfica nos faltaría trazar la parábola. Es una curva que va a quedar como en el diagrama, abriendo hacia arriba. Pasa por los extremos del lado recto y pasa por el vértice.
Entonces más o menos ahí tenemos la curva de esta parábola. Nos faltaría escribir su ecuación ordinaria. Para ello utilizamos el siguiente modelo. Buscamos el modelo de una parábola que abre hacia arriba. Los datos que vamos a utilizar son las coordenadas del vértice, que en este ejercicio es 4, 1. La primera coordenada será el valor de h y la segunda coordenada será el valor de k. Y el otro dato que vamos a utilizar aquí en la ecuación es el valor de p. Acá lo habíamos distinguido de la gráfica, p vale 2. Teniendo esos datos, sustituimos en la ecuación. Nos queda x menos el valor de h, que es 4, es igual a 4 que multiplica a p, que es 2, multiplicado por y, menos el valor de k, que es 1. ¿Cómo lo vamos a presentar? Una vez después de que sustituimos los datos, nos fijamos, nos quedan dobles negativos. Si nos quedan dobles negativos, lo cambiamos por un positivo. Como no es el caso, eso se queda como está. Y a la derecha del igual, hacemos la multiplicación, 4 por 2. Aquí, como tampoco nos quedó un doble negativo, se queda como está. Entonces esta ecuación sería la que tendríamos que presentar aquí en la tabla. Con eso terminamos con el ejercicio 4.